En un mundo donde las distancias se acortan y las culturas se mezclan, el miedo a lo diferente parece estar creciendo. Hoy hablamos de la xenofobia, una amenaza silenciosa que divide sociedades, alimenta el odio y nos obliga a cuestionar qué tipo de mundo estamos construyendo. ¿Quieren saber más? Entonces acompáñenme a ver de qué va el asunto. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Vivimos en una era donde la tecnología ha derribado fronteras físicas, permitiéndonos conectar con personas de todo el mundo en segundos. Sin embargo, paradójicamente también estamos viendo cómo crece el miedo, el rechazo y la hostilidad hacia quienes vienen de otros países. ¿Y por qué? ¿Por qué en un mundo más conectado que nunca aumenta la xenofobia? Este fenómeno no se limita a una región. En los Estados Unidos, los discursos anti-inmigrantes han resurgido con una fuerza inusitada y es el pan de cada día. En Europa, algunos países han endurecido sus políticas migratorias mientras aumentan los ataques y la discriminación contra refugiados y migrantes, sobre todo africanos y del Medio Oriente. Por su parte, en América Latina vemos cómo comunidades enteras rechazan a ciudadanos venezolanos que huyen de la crisis humanitaria. Y en Asia, los prejuicios hacia africanos y otros grupos extranjeros han sido reportados en medios y redes sociales. Incluso en el Japón, la retórica anti-inmigrante se ha instalado en el debate político. Sea como fuere, la xenofobia ya no es un problema aislado, es una tendencia global que nos obliga a reflexionar. La xenofobia es el rechazo, miedo u odio hacia las personas extranjeras o percibidas como ajenas a la identidad cultural, nacional o étnica dominante en un territorio. Aunque a menudo se confunde con el racismo, que implica una jerarquización entre razas o etnias, la xenofobia puede dirigirse a personas del mismo grupo racial, simplemente por su nacionalidad o cultura diferente. Tampoco debe confundirse con el nacionalismo extremo, que, aunque también gira en torno a la exaltación de lo propio, busca imponer la supremacía de una nación o cultura sobre las demás, mientras que la xenofobia se basa más en el rechazo o temor hacia el otro. Este fenómeno no es nuevo, que va. La historia de la humanidad está llena de episodios en los que el extranjero ha sido vista como una amenaza. En la antigüedad, por ejemplo, los griegos usaban la palabra bárbaros para referirse a quienes no compartían su lengua y costumbres, considerándolos incivilizados. En el Imperio Romano, aunque se permitió cierta convivencia con los pueblos conquistados, también hubo periodos en los que los extranjeros eran tratados con sospecha o subordinación. Lo mismo ocurrió en distintas épocas con grupos étnicos como los judíos o los gitanos. En el siglo XIX, con la expansión del colonialismo europeo y las migraciones masivas hacia América y otras partes del mundo, la xenofobia tomó nuevas formas. La llegada de inmigrantes italianos, irlandeses, chinos o judíos a países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, etc., provocó tensiones sociales y políticas. En muchos casos, se les culpó a los extranjeros por el desempleo, la delincuencia o la degeneración de las costumbres nacionales. Este tipo de discursos no solo generaron políticas restrictivas de inmigración, sino que también alimentaron prejuicios que persistieron durante décadas. El siglo XX, marcado por las dos guerras mundiales, trajo consigo uno de los mayores desplazamientos de personas en la historia moderna. Millones de refugiados, exilados y desplazados se vieron forzados a cruzar fronteras en busca de seguridad. La xenofobia se intensificó en tiempos de guerra, cuando los extranjeros eran vistos como espías, traidores o enemigos internos. Un ejemplo extremo de este fenómeno fue el internamiento de ciudadanos de origen japonés en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que muchos eran nacidos en suelo estadounidense. Al mismo tiempo, regímenes totalitarios como el nazismo instrumentalizaron el miedo al extranjero y al diferente como parte central de su ideología. A lo largo de la historia, la xenofobia ha sido usada como herramienta para consolidar
poder justificar exclusiones y controlar poblaciones. Aunque los contextos cambian, la raíz del problema persiste. El miedo al otro, al que no se comprende, sigue siendo uno de los motores más antiguos de la división entre seres humanos. Y ahora bien, permítanme una breve digresión para hablar de la etimología de la palabra xenofobia. Por si no lo sabe, la palabra xenofobia proviene del griego antiguo y está compuesta por dos raíces. Xenos, que significa extranjero, forastero o extraño, y phobos, que es más conocida, que significa miedo, temor o rechazo. Por lo tanto, xenofobia se traduce literalmente como miedo al extranjero o temor al extraño. Y aunque su origen etimológico apunta al miedo, en el uso contemporáneo el término abarca también actitudes de odio, rechazo o desprecio hacia personas percibidas como foráneas, ya sea por su nacionalidad, su cultura, idioma o religión. El término comenzó a usarse con mayor frecuencia a finales del siglo XIX, coincidiendo con el aumento de las migraciones internacionales y la consolidación de los Estados-nación, cuando el otro empezó a ser visto no solo como diferente, sino como una potencial amenaza para la identidad y la estabilidad social. Ahora bien, la xenofobia, lejos de ser un residuo del pasado, está creciendo de forma preocupante en muchas partes del mundo. Y este aumento no es producto del azar, sino el resultado de una combinación de factores económicos, sociales, culturales y políticos que, al entrelazarse, generan un terreno fértil para el rechazo al extranjero. Y es así que no es casual que en tiempos de crisis económicas el extranjero suele convertirse en el chivo expiatorio más accesible. El desempleo, la precarización del trabajo y la desigualdad aumentan la percepción de que los migrantes quitan oportunidades a los ciudadanos locales. Esta narrativa simplista, aunque sin base real en la mayoría de los casos, se convierte en una vía rápida para canalizar frustraciones. Diversos estudios han demostrado que en contextos de crisis, el miedo económico se convierte en combustible para el aumento de actitudes xenófobas, incluso en sociedades tradicionalmente abiertas. Según el Pew Research Center, la percepción negativa hacia los inmigrantes aumenta significativamente en países donde la población percibe una amenaza directa a su bienestar económico. A esto se suman los factores sociales. La desinformación, en este caso, juega un papel central. Noticias falsas, rumores y teorías conspirativas circulan con facilidad por las redes sociales, amplificando prejuicios y reforzando estereotipos. Las plataformas digitales, si bien pueden ser herramientas para el entendimiento intercultural, también han sido utilizadas para propagar odio y manipular el debate público. Algoritmos que priorizan el contenido emocional o polémico han permitido que discursos discriminatorios alcancen grandes audiencias. Líderes políticos además no han dudado en capitalizar estos miedos con discursos populistas que culpan al extranjero de todos los males nacionales, reforzando la idea de que el otro es una amenaza para la identidad, la seguridad o el orden social. El componente cultural también es clave. En muchos casos, el rechazo al extranjero se construye a partir del miedo a lo desconocido, a la diferencia. Y es así que la convivencia con personas que tienen otras costumbres, religiones o lenguas puede generar inseguridad en quienes ven su propia identidad como frágil o amenazada. Este miedo al otro se agrava cuando se perciben choques de valores, sobre todo en sociedades que sienten que su modo de vida está en riesgo frente a la diversidad. La integración en estos casos no se plantea como un proceso de intercambio, sino como una amenaza de sustitución. Los medios de comunicación tradicionales también tienen responsabilidad, que duda cabe en este escenario. La cobertura sensacionalista de casos aislados de delitos cometidos por migrantes, el uso de términos como oleada o invasión y la falta de contexto en las noticias sobre movilidad humana refuerzan la idea de que los migrantes son peligrosos o problemáticos. Según
un informe del Observatorio de la Migración Mediterránea del año 2022, más del 60% de las noticias sobre migración en medios europeos se presentan desde un enfoque de amenaza o conflicto. Los ejemplos contemporáneos son numerosos y preocupantes. En Estados, el discurso antilatino ha sido alimentado por sectores políticos que asocian la migración con delincuencia o invasión, provocando así un aumento en los crímenes de odio y las redadas migratorias. En Asia se han reportado numerosos casos de discriminación hacia africanos, especialmente en China, donde durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19 surgieron denuncias de expulsiones, restricciones de movilidad y estigmatización generalizada. Por su parte, en América Latina, países como Chile, Perú o Colombia han vivido episodios de fuerte rechazo hacia migrantes venezolanos, donde se ha manifestado con mucha fuerza el discurso antimigrante. Y en Europa, ese mismo discurso ha ganado fuerza en países como Italia, Hungría o Polonia, con políticas restrictivas y declaraciones de líderes que promueven la idea de un cerco frente a la llegada de personas del Medio Oriente o del África. En este escenario, la xenofobia se presenta como un síntoma de algo más profundo, el miedo colectivo frente a un mundo cambiante, donde las certezas culturales, económicas y sociales parecen desvanecerse. Entender sus causas no justifica su existencia, pero sí permite encontrar formas de enfrentarla antes de que se normalice aún más en nuestras sociedades. Las consecuencias de la xenofobia son profundas y van mucho más de lo individual. Afectan a comunidades enteras y erosionan el tejido social de los países que la permiten o la toleran. Uno de los efectos más visibles es el de la segregación social. Cuando los migrantes o minorías extranjeras son percibidos como una amenaza, se los excluye simbólica y físicamente de los espacios públicos, del acceso equitativo a servicios y oportunidades y de la participación en la vida comunitaria. Esta separación crea barrios marginales, escuelas divididas y barreras invisibles que impiden la integración real. En muchas ciudades del mundo, estas divisiones se manifiestan en zonas donde los migrantes viven en condiciones precarias, con escaso acceso a salud, educación o empleo formal, reforzando aún más los estigmas que justifican su exclusión. Este clima de hostilidad no solo se traduce en actitudes, sino también en acciones concretas. El aumento de los delitos de odio es una de las manifestaciones más alarmantes del avance de la xenofobia. Según el informe del Observatorio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, los crímenes motivados por odio racial o xenófobo han aumentado de forma sostenida en los últimos años, especialmente en contextos donde los discursos políticos y mediáticos han normalizado la estigmatización. Y estos delitos no solo incluyen agresiones físicas, sino también amenazas, vandalismo y actos de intimidación que buscan expulsar simbólicamente a los migrantes de la sociedad. El impacto psicológico y emocional sobre quienes son víctimas de la xenofobia es otro aspecto central. Diversos estudios en salud pública han demostrado que las personas que sufren discriminación constante desarrollan mayores niveles de ansiedad, depresión y estrés postraumático. La exclusión social genera un sentimiento de inseguridad permanente, desarraigo y desesperanza que se ve agravado cuando las personas no pueden acceder a redes de apoyo o sienten que las instituciones no las protegen. El informe de la Organización Mundial de la Salud sobre migración y salud mental correspondiente al año 2022 advierte que el entorno hostil es uno de los principales factores que deterioran la salud mental de las comunidades desplazadas, incluso más que las condiciones materiales de pobreza. A un nivel más simbólico, pero igualmente destructivo, la xenofobia opera como un proceso de deshumanización. Cuando se presenta al otro como una amenaza, como un número, como una carga o una invasión, se le niega su humanidad. Esta construcción del enemigo es peligrosa porque legitima todo tipo de violencias.
desde la indiferencia institucional hasta la agresión directa. Se convierte en un discurso funcional a quienes desean dividir, controlar o desviar la atención de problemas estructurales. Y cuando esta lógica se instala es difícil desmantelarla, porque deja de tratarse de personas y pasa a enfocarse en símbolos de algo ajeno que supuestamente hay que combatir. En definitiva, la xenofobia no solo daña a quienes la sufren, sino a las sociedades que la permiten, porque destruye la confianza, fragmenta la convivencia y nos aleja de cualquier posibilidad real de construir comunidades diversas, justas y cohesionadas. ¿No le parece? Frente al avance de la xenofobia en distintas partes del mundo, también han surgido respuestas de la sociedad civil, instituciones internacionales y gobiernos que buscan frenar esta tendencia y promover una cultura de respeto, inclusión y derechos humanos. Uno de los principales motores de resistencia han sido los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales, que desde hace décadas trabajan para visibilizar y combatir la discriminación hacia personas migrantes o extranjeras. Estas organizaciones no solo brindan apoyo legal, psicológico y humanitario, sino que también generan espacios de denuncia, articulación comunitaria y presión política. Instituciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros, son algunos ejemplos de entidades que han documentado abusos, acompañado a víctimas y promovido campañas públicas para desmontar los discursos de odio. En paralelo han surgido campañas globales de concientización impulsadas por organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones o ACNUR. Iniciativas como Tú y Yo Somos Nosotros o Stand Up for Migrants han buscado sensibilizar a la población sobre los aportes positivos de las personas migrantes y la importancia de reconocer su dignidad. Estas campañas no se limitan a mensajes institucionales, sino que apelan a testimonios reales, historias de vida, datos concretos y materiales educativos que invitan a la empatía y al pensamiento crítico. Algunos países también han comenzado a implementar políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar la xenofobia. Se han creado observatorios contra los delitos de odio, se han reforzado los marcos legales contra la discriminación y en algunos casos se han impulsado programas de integración laboral y social para personas migrantes. Por ejemplo, en Canadá y en los países nórdicos existen planes de acción nacional que combina acceso a servicios, aprendizaje del idioma, promoción de la diversidad cultural y participación ciudadana como pilares fundamentales de una convivencia inclusiva. Aunque estas medidas no son uniformes ni están exentas de críticas, marcan una diferencia clara frente a modelos más restrictivos o excluyentes. Sin embargo, uno de los recursos más poderosos para combatir la xenofobia sigue siendo la educación. Sí, señor. No se trata solo de incluir contenido sobre diversidad cultural en los programas escolares, sino de formar en valores como la empatía, el pensamiento crítico y la ciudadanía global desde edades tempranas. Según la UNESCO, la educación intercultural es una herramienta clave para prevenir el racismo, la intolerancia y el rechazo al diferente, ya que permite cuestionar estereotipos, entender las causas de la migración y reconocer la riqueza de las diferencias. En muchos contextos, el contacto directo entre estudiantes de distintos orígenes ha demostrado ser una vía efectiva para derribar prejuicios, siempre que ese encuentro esté mediado por un entorno de respeto y diálogo. Aunque el problema de la xenofobia es complejo y arraigado, las respuestas desde la sociedad también muestran que es posible resistir y transformar la narrativa dominante. En medio del ruido del miedo, todavía existen voces que definen la dignidad humana como un valor irrenunciable. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en la lucha contra la xenofobia. Y el primer paso comienza con una reflexión honesta sobre cómo nuestras propias palabras, acciones o silencios pueden estar contribuyendo consciente o inconscientemente a perpetuar prejuicios y estereotipos. Reconocer nuestros propios sesgos es esencial para transformar
la manera en que nos relacionamos con el otro y para convertirnos en agentes activos en nuestro entorno inmediato. Aunque pueda parecer que el problema es demasiado grande para influir desde lo individual, pequeñas acciones cotidianas pueden marcar una gran diferencia. Denunciar los discursos de odio, ya sea en redes sociales, en el trabajo o en conversaciones informales, es una forma poderosa de frenar la normalización de la discriminación. No quedarse callados ante comentarios xenófobos o chistes que perpetúan estereotipos contribuye a crear ambientes más respetuosos y conscientes. Además, cómo no, informarse y educarse sobre la realidad de las migraciones, las causas que impulsan a las personas a desplazarse y las contribuciones que hacen a la sociedad ayuda a desmontar mitos y reduce el miedo a lo desconocido. Compartir esa información con amigos, familiares o colegas puede generar un efecto multiplicador. Apoyar a las comunidades migrantes en nuestras propias comunidades también es clave. Esto puede traducirse en acciones tan simples como participar en actividades culturales, ofrecer ayuda voluntaria, apoyar emprendimientos locales o promover espacios de diálogo intercultural. Crear vínculos de cercanía y confianza con quienes son percibidos como diferentes rompe barreras y humaniza a quienes a menudo son reducidos a etiquetas o estereotipos. Como señala la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, fomentar la inclusión y el respeto desde lo cotidiano no solo beneficia a las personas migrantes, sino que enriquece a toda la sociedad, haciendo que nuestras comunidades sean más justas, solidarias y resilientes. En definitiva, la lucha contra la xenofobia comienza en cada uno de nosotros, en nuestras decisiones diarias, en la forma en que elegimos ver y tratar a quienes consideramos diferentes. En resumen, la xenofobia es un fenómeno complejo que, a pesar de vivir en un mundo cada vez más conectado, sigue creciendo, impulsado por factores económicos, sociales y culturales que alimentan el miedo y el rechazo hacia quienes son percibidos como diferentes. A lo largo de la historia, este miedo al extranjero ha provocado segregación, violencia y deshumanización, afectando profundamente tanto a las personas migrantes como a las sociedades en las que conviven. Sin embargo, frente a este desafío, existen respuestas desde la sociedad civil, las políticas públicas y la educación que nos muestran que es posible construir puentes en lugar de muros. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y la capacidad de contribuir a ese cambio desde lo cotidiano, cuestionando nuestros prejuicios, denunciando el odio y apoyando la diversidad. La xenofobia es el miedo disfrazado de orgullo. Y déjenme que le pregunte, ¿de qué lado quieren estar ustedes? Sea como fuere, les invito a que compartan sus experiencias u opiniones en los comentarios, porque reflexionar juntos es el primer paso para transformar realidades. Y si este video le pareció valioso, no dude en compartirlo para que más personas puedan sumarse a esta conversación tan necesaria. Porque juntos podemos construir un mundo más justo y humano. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regáleme un me gusta, comente y compartan. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.